Bueno, continuamos con nuestro capítulo 37 que habla de pacientes con desafíos especiales y vamos a ver pacientes con asistencia tecnológica médica. Vamos a ver qué nos va a decir este capítulo. Tubos de traqueotomía. Ay, ¿yo por qué le estoy dando clic derecho? Listo. Un procedimiento quirúrgico para crear una abertura, o sea, un estoma, en la tráquea, o sea, aquí en esta zona, aquí. Y eso se termina viendo como un huequito aquí en esta zona. De hecho, creo que en un capítulo pasado hablamos de cómo darle respiración a una persona en el estómago, aquí en esa abertura que se hace aquí en la tráquea. Un estoma en el cuello conecta la tráquea directamente con la piel. Entonces, es un procedimiento quirúrgico que se crea un estoma. Un estoma es una abertura a través de la piel hacia un órgano o una estructura. Porque también hay estomas en el estómago. Cuando tienen que cortar parte del intestino. Esos son otro tipo, pero bueno, es un ejemplo también. O apertura a través de un espacio, a través de un paciente, a través de un paciente en la parte del cuello anterior, o sea, en la parte del frente del cuello, proporcionando una vía directa hacia la tráquea donde el tubo de traqueotomía, que es este, que es un tubo plástico que se coloca dentro del sitio de la tráquea, o sea, aquí en el estómago, acá, o sea, y puede colocarse para permitir una vía aérea limpia y clara, que es este tubo. Ya. Y esto va directamente aquí a la laringe, aquí mm, bueno, pues, sí, al, a la epiglotis, sí, o la glotis, epiglotis. Creo que ahora, sí, la laringe, sí, directamente a la epiglotis, que es donde está la entrada de aire. Uh-huh. Sí, la glotis es ya la abertura. La epiglotis es la que abre y cierra para la entrada del aire. Sí, entonces si no se me ha olvidado. Ok, entonces, traqueotomía, los tubos de traqueotomía generalmente se colocan en pacientes que presentan anomalías anatómicas o que requieren un tratamiento mecánico a largo plazo de ventilación. Requieren succión traqueal frecuente o tienen infecciones pulmonares recurrentes debido a la incapacidad de controlar adecuadamente las vías respiratorias, las secreciones de las vías respiratorias. La traqueotomía puede ser permanente o temporal según la afección que requirió su colocación, dado que los tubos, y la traqueotomía no se pone en cualquier lado, ni arriba, sí, o sea, hay un espacio aquí donde se debe colocar. Y pues, dado que los tubos son ajenos al tracto respiratorio, el cuerpo reacciona acumulando secreciones en o alrededor del tubo. Los tubos son propensos a la obstrucción por tapones de moco o cuerpos extraños. El cuidado rutinario que brinda los cuidadores incluye mantener la cánula interna del tubo de traqueotomía limpia y seca y aspirar cualquier secreción. Algunos pacientes tienen un tubo de traqueotomía en el lugar y pueden depender de un ventilador automático para proporcionar ventilación. Casi todos los pacientes con un tubo de traqueotomía en el lugar todavía se puede ventilar manualmente con un dispositivo de bolsa de mascarilla, ya sea adjunto al tubo de traqueotomía sobre sí misma o sobre la boca y la nariz con una mascarilla estándar. El tubo de traqueotomía estándar tiene tres componentes principales, ya lo vamos a ver. Hay una cánula externa con una brida que ayuda a sujetar y estabilizar el dispositivo al pasar por el cuello. La cánula externa puede tener un manguito que sella
la tráquea fuera de la parte superior en las vías respiratorias. Ese manguito se infla mediante un balón piloto y una válvula en el exterior del dispositivo, dentro de la cánula externa. Hay una cánula interna ligeramente más pequeña a través de la cual se ventila el paciente. La cánula interna contiene un adaptador de 15 milímetros que permite que un dispositivo de bolsa de mascarilla o un circuito de ventilación que se va a conectar. La mayoría de las cánulas internas, pero no todas, se puede retirar para la limpieza o en caso de que se haya formado un tapón. El componente final del tubo de traqueotomía, el dispositivo, es un obturador rígido. Este dispositivo de punta roma, o sea redondeada, es curvo y lo suficientemente largo como para alcanzar el externo de la cánula, para alcanzar la cánula externa. Se utiliza para reinsertar la cánula interna flexible. También puede utilizarse para ocluir el tubo de traqueotomía cuando se proporciona ventilaciones mediante mascarilla sobre la nariz y la boca durante una emergencia. Algunos pacientes usan una válvula unida al extremo de la traqueotomía para ayudarlos a hablar. Es necesario retirar esta válvula para succionar o ventilar la traqueotomía. Entonces, este es el obturador de que hablan. Y entonces este es el tubo de traqueotomía. ¿Sí? Aquí ya saben que ya está la laringe. Verdad, el otro, el tubo, este es el tubo de la traqueotomía, pero hay otro que viene directamente por la boca, que viene acá y se posiciona directamente aquí en esta zona, y ya lo estaba confundiendo aquí, por eso dije que la laringe, y por eso decía que la parte donde se coloca eso, este va debajo, aquí en esta partecita, aquí es donde va la manzana de Adán, bueno, en los hombres. Y aquí hay un lugar especial aquí debajo, desde la segunda a la tercera, sí, debajo de la segunda anillo el segundo anillo de, ¿cómo es que llama eso? De cartílago, donde se puede hacer esa inserción. Entonces, este cosito que está aquí, se infla para que pueda apretarse en la laringe y no se mueva de su posición, porque puede lastimar, y eso habla. Bueno, entonces ya saben que esta es la cánula, y por este mismo lugar, por este mismo pasito, es donde se puede poner el BVM para poder ventilar a la persona. Este ya depende, podría ser de un ventilador directamente de oxígeno de manera, asistida, pero aquí puede conectarse el BVM, y aquí está todo lo que ya comentaba aquí el párrafo pasado. Entonces, la traqueotomía es un procedimiento quirúrgico en el que se coloca una abertura en la tráquea debajo del anillo cricoides, debajo del anillo cricoides. En un tubo de traqueotomía se puede insertar una abertura para mantenerla. El tubo también se puede conectar un dispositivo de ventilador o de bolsa de mascarilla para ayudar con la ventilación. Palabras de sabiduría. La traqueotomía, la apertura proporciona una vía directa hacia el tracto respiratorio. Una emergencia de traqueotomía, la atención médica implica procedimientos generadores de aerosoles, AGP. El EMT debe usar protección para los ojos y una mascarilla como las de pandemia si se sospecha que el paciente tiene una enfermedad respiratoria transmisible. Cuando habla de esta, es de la N95. Adicional, el PPE como una máscara, la mascarilla N95 y un respirador de purificador de aire motorizado, el purificador de aire motorizado, que estas son las siglas, y una bata.
Una obstrucción del tubo de traqueotomía es una emergencia que requiere que usted intervenga inmediatamente porque se nos muere el paciente. Este tipo de emergencia puede ser estresante y tratar con esto. Por eso es que es imperativo recordar los XABC y las vías respiratorias y su gestión. Un mnemónico útil en estas situaciones son DOPE. El mnemónico DOPE puede ayudarle a recordar las posibles causas de una obstrucción de las vías respiratorias y corrige el problema si no se elimina una obstrucción de traqueotomía, si no se elimina y si no se corrige el problema. Si no se elimina una obstrucción en el tubo de traqueotomía, podría provocar un paro cardiopulmonar y se nos va al otro mundo. Entonces, dice que es un dope y dice así: tubo desplazado, desalojado o dañado por la D. Displaced, dislodged or damaged tube. La O: un tubo obstruido, con secreciones, con sangre, con moco o con vómito. La P, que es neumotórax. Y la E, que es falla del equipo, por tubería doblada, mal funcionamiento del ventilador, el tanque vacío y cómo se suministra el oxígeno, porque no se suministra el oxígeno. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, puede haber sangrado o fuga de aire alrededor del tubo. Esto es más probable que ocurra con nuevas traqueotomías. El tubo puede aflojarse o soltarse. Ocasionalmente la abertura alrededor del tubo puede infectarse. El cuidado de un paciente con un tubo de traqueotomía incluye mantener una relación en las vías respiratorias, manteniendo al paciente una posición de comodidad, administrando un suplemento de oxígeno según sea necesario y proporcionar transporte al hospital. Algunos pacientes con traqueotomía con tubos de traqueotomía y las necesidades especiales de atención médica pueden tener contracciones musculares que no permitan colocarlos en el típico semiposición de Fowler. Ya saben cuál es, que está inclinado como 45 grados. En estos casos, succionar al paciente con una posición cómoda. Si hay un trauma, proteja a la persona, la columna cervical, obviamente. Si se succiona el tubo de traqueotomía, es necesario primero intente usar en el dispositivo de succión del paciente. Probablemente ya tenga el tamaño correcto y fácilmente disponible. Si el tamaño del catéter de succión se desconoce, calcule el tamaño duplicando el diámetro interior del tubo de traqueotomía. Para determinar la longitud, del dispositivo de succión, pregúntele a un familiar o mida la longitud de una llanta de repuesto de tubo de traqueotomía. Debe ser la cosita, venga, yo la miro porque una llanta. Spare. Bueno, aquí dice spare tracheostomy tube. Tuve traqueotomía de repuesto. O sea, hay que medir esta parte. Desde acá, desde esta punta, hasta donde termina. A eso hace referencia Jessy, que una llanta de repuesto. ¿Cómo que una llanta de repuesto?
Es el repuesto del tubo de traqueotomía. Vean, aquí dice, literal, llanta de repuesto. Pregúntele a un familiar la longitud del repuesto de tubo de traqueotomía. Esto de llanta no sé por qué está ahí. Por esa razón fue que inicié este pinche canal. Porque yo quería aprender en español y saber muchos términos en inglés. Pero en mi caso, y espero que a alguien le llegue esto también algún día, que lo necesite, pero que pueda entender todo esto escuchando mis audios sin ningún problema. Esa era la meta. Y que pudieran entender y comprender todo esto. Pero bueno, aunque le llegue a uno, con uno solo que le llegue, yo estoy feliz. Entonces, si la longitud del tubo de traqueotomía no se puede determinar, inserte el dispositivo de succión a no más de 1 a 2 pulgadas o de 3 a 6 centímetros de profundidad con la unidad de succión, y esta debe estar configurada a 100 milímetros de mercurio, o sea, de succión. Pilas porque aquí nos enseñas que tiene que estar a 300, pero en este caso es a 100. Es posible que deba instilar de 2 a 3 milímetros de succión salina antes de succionar las secreciones traqueales espesas. No succione durante más de 10 segundos ni fuerce la unidad de catéter de succión en la cánula. Pilas. Oxigenar antes después del procedimiento y oxigenar antes y después del procedimiento y llame a un respaldo del ILS. ¿Ok? Entonces, palabras de sabiduría. Si un tubo de traqueotomía se obstruye, anime al cuidador a retirar el tubo y volver a insertar uno nuevo. Los cuidadores deben estar capacitados para hacerlo y debe tener un repuesto de tubo de traqueotomía en una bolsa de emergencia con el paciente. Una obstrucción completa del tubo de traqueotomía y su resultado puede ser una hipoxia y conduce a un paro cardíaco si no se abre rápidamente. Pilas. Entonces, oxígeno en el hogar. Pacientes con ciertas enfermedades pulmonares crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ese es el COPD, ¿cuál es que llama? Chronic Obstructive Pulmonary Disease. ¿Cómo es que es el acrónimo de eso? El COPD es el acrónimo para eso. Puede requerir residencia a largo plazo de uso de oxígeno. Entonces, 2 tipos de oxígeno se utilizan en sistemas de administración para estos pacientes. La primera opción es el uso de oxígeno de gas comprimido en cilindros, similar a lo que está disponible en una ambulancia, solo que más pequeño o más práctico para el uso doméstico. La segunda opción es usar una máquina de concentración de oxígeno de aire de ambiente y luego comprime para entregárselo al paciente. Entonces, cilindros de compresión de oxígeno no requieren electricidad ni máquina compleja. Si se corta la electricidad, el oxígeno de un cilindro comprimido seguirá fluyendo, siempre y cuando el suministro en el que el cilindro, sigue siendo adecuado. Además, el caudal de litros por minuto de oxígeno de estos cilindros está limitado únicamente por el regulador conectado al cilindro y la cantidad de gas restante en el cilindro. Las desventajas del uso de gas comprimido en cilindros se centran principalmente en la portabilidad, en el suministro limitado de oxígeno de cilindro. Este puede ser pesado, voluminoso y difícil de transportar, aunque cilindros pequeños están disponibles y se pueden llevar más fácilmente. La cantidad de oxígeno disponible en estos pequeños cilindros puede ser adecuado para una corta duración solamente. Además, independientemente del tamaño del cilindro de oxígeno, se quedará sin oxígeno finalmente. Por lo tanto, los pacientes que usan gas comprimido en estos cilindros deben tener múltiples cilindros en el hogar y debe coordinarse con un
proveedor de oxígeno para la entrega regular y recogida de estos cilindros. A pesar de lo que el oxígeno no es inflamable, pero provoca que los elementos que ya estén en llamas ardan a temperaturas mucho más altas y con mucha mayor intensidad, o sea, pilas con esa vuelta. Hay que estar cuidadoso con cómo se guarda o se almacenan esos tanques de oxígeno. Un oxígeno, o bueno, hogar en el oxígeno en el hogar, el concentrador toma el aire del ambiente y elimina el nitrógeno de aire atmosférico, dejando atrás casi el 100%. El oxígeno, después dejando atrás casi el 100% de oxígeno, perdón. Después de que el oxígeno se ha concentrado y se comprime para que pueda administrarse al paciente a través de un dispositivo de oxígeno de entrega, como una cánula nasal o mascarilla facial. La compresión que se da en casa, el oxígeno y los concentradores pueden lograr una cantidad que varía según la máquina, pero generalmente está limitada a 10 milímetros de 10 litros por minuto. El principal beneficio de la máquina de oxígeno concentradora es que puede proporcionar un suministro ilimitado de oxígeno siempre que funcione correctamente y tenga una fuente de energía eléctrica confiable. También existen modelos más pequeños y portátiles, concentraciones de oxígeno que pueden proporcionar a los pacientes mayor movilidad y libertad de viaje, aunque estas unidades por lo general solo pueden proporcionar de 1 a 3 litros por minuto de caudal en la mayoría de los casos. Como ya lo vamos a ver ahorita, en el caso de un corte de energía, el paciente debe tener un cilindro de gas comprimido de respaldo para utilizar hasta que se restablezca la energía. Entonces, este es el que está hablando, que es este de que dice que es dejando atrás el 100% de oxígeno, como la figura 37, y este es el portátil. Oxígeno concentrado y oxígeno, y este es el que tú puedes llevar a todos lados. Qué tristeza, pero bueno, importante es poder tener oxígeno limpio, ¿no? Entonces, al atender a los pacientes que están en casa con oxígeno, deberías preguntarles por qué está el oxígeno en casa, cuánto tiempo lleva en casa este oxígeno, cuál es su hogar, cuál es la base de oxígeno de su hogar, y el requisito es decir cuántos litros por minuto, cuántas horas al día, y si su oxígeno de casa, el requisito ha cambiado recientemente. También es importante establecer la línea base de estos pacientes de los niveles de oxígeno, de saturación. Muchos pacientes con enfermedad pulmonar crónica, un COPD, tendrán valores basales de oxígeno con saturaciones inferiores a lo normal. Independientemente de su valor basal de oxígeno y el nivel de saturación, cualquier paciente que esté en angustia respiratoria deberían incluirse en el suplemento de oxígeno a nivel apropiado para su nivel de angustia y trabajo respiratorio. O sea, hay que darle suplemento de oxígeno porque estas personas de COPD, los niveles de oximetría de pulso o el SpO2 son por debajo de lo normal. Eso es lo que quiere decir eso, en pocas palabras. Y tienen que preguntarles cuántos litros por minuto y cuántas veces al día se suministra oxígeno a esa persona. Ya, para de contar. Ventiladores mecánicos. Los pacientes que están conectados a un ventilador mecánico en casa no pueden respirar sin ayuda. Los pacientes que requieren un ventilador mecánico pueden no tener un impulso respiratorio subyacente debido a un defecto congénito o una enfermedad pulmonar crónica. Estos pacientes pueden tener una lesión cerebral traumática, distrofia muscular u otro proceso patológico que debilite su capacidad para respirar y requiere una intervención permanente, una traqueotomía y un ventilador mecánico. ¿Cómo puede ser este que menciona acá? Ventilador mecánico. Veanlo. Esto es de lo que yo comentaba ahorita. Entonces le puedes dar oxígeno directamente a la persona.
Entonces, recuerda que los pacientes con traqueostomías normalmente no respiran por la boca y la nariz, por lo tanto, se recomienda usar una mascarilla o cánula nasal. No, ¿qué? No puedo, se utiliza para tratarlos. ¿Qué? Por lo tanto, se recomienda usar una mascarilla y una cánula o una cánula nasal. Yo no entiendo esta traducción, pero tú no le puedes dar una mascarilla a estas personas y menos una cánula nasal. ¿Por qué? Porque para eso tienen ese tubo de traqueotomía. Entonces, por eso, como la imagen, se lo pones directamente en el tubo de traqueotomía. Si el ventilador no funciona correctamente, el paciente puede respirar por sí solo. Desconéctelo del ventilador y aplique un collar de traqueotomía. Este oxígeno, el dispositivo de suministro, está diseñado específicamente para cubrir la traqueotomía, o sea, el estómago, y cuenta con una correa que rodea el cuello de traqueotomía. Los collares suelen estar disponibles en unidades de cuidados intensivos donde muchos pacientes tienen traqueotomías y pueden no estar disponibles en un entorno prehospitalario, donde muchos pacientes tienen traqueotomías y pueden no estar disponibles en un entorno prehospitalario, como ya lo mencioné anteriormente. Si no tiene un cuello de traqueotomía, puedes improvisar colocando una mascarilla sobre el estómago, como está en la imagen acá. Aunque la mascarilla está diseñada para ajustarse a la cara, generalmente se puede lograr un ajuste adecuado sobre el cuello del paciente. Ajustando la correa, si la ventilación del paciente es insuficiente o nula, ventílelo con un dispositivo de bolsa de mascarilla o un BVM. Bueno, los pacientes con ventiladores mecánicos domiciliarios requieren asistencia ventilatoria durante el transporte. Recuerda que los cuidadores del paciente sabrán cómo funciona el ventilador mecánico y pueden ayudarle a conectar la bolsa y la válvula desde un BVM hacia un tubo de traqueotomía en preparación para el transporte. Palabras de sabiduría. Varios estados han adoptado leyes que exigen un generador de respaldo u otros dispositivos para evitar la pérdida de suministro eléctrico a los hogares de familias o instituciones que requieren pacientes que utilizan ventiladores mecánicos. Monitores de apnea. Mientras cuida... Gracias, si es el mismo que estoy poniendo en la imagen. Ah, no, diferente. En García aquí hay otro. No, esto ya es otra cosa. Uy, todavía falta mucho. Bueno. Mientras cuidaba a un niño con desafíos, esto no es mientras cuidaba, no, mientras cuida a un niño con desafíos especiales, es posible que te encuentres un monitor de apnea. El monitor de apnea se utiliza generalmente cuando hay antecedentes familiares de síndrome de muerte súbita del lactante o cuando un niño nace prematuramente y tiene reflujo gastroesofágico severo que provoca episodios de asfixia o ha experimentado un evento aparentemente potencialmente mortal. Capítulo 35. Emergencias pediátricas. Ahí se discute el síndrome de muerte súbita del lactante y eventos aparentemente potencialmente mortales en detalle, porque el sistema nervioso central no es maduro en pacientes pediátricos con desafíos especiales. Un monitor de apnea se utiliza durante 2 semanas a 2 meses después del nacimiento de estos bebés de alto riesgo para controlar el sistema respiratorio. Un episodio típico de apnea puede durar aproximadamente de 15 a 20 segundos. Durante los periodos de sueño de apnea, el monitor está diseñado para hacer sonar una alarma si el niño experimenta bradicardia o un episodio de apnea ocurre. Wow. ¿Qué es este dispositivo? El monitor de apnea se fija con electrodos a un cinturón enrollado alrededor del niño, en el pecho o en el estómago. Las pulsaciones se puede utilizar un oxímetro de apnea y las pulsaciones también se pueden utilizar
Pues espera, a ver, no, esto está mal traducido. Puta. Un oxímetro de pulso también puede ser usado. Traductor tan... El monitor de apnea proporcionará una oximetría de pulso, una lectura oximetría de pulso que le ayudará a evaluar el estado respiratorio del paciente. Los padres o cuidadores de pacientes pediátricos con necesidades especiales serán un recurso útil para obtener el historial médico del paciente y un historial de los eventos que llevaron a la solución de asistencia. Los padres y cuidadores se familiarizarán con el uso de monitores de apnea. Es posible que podamos proporcionarle a usted y a su pareja una impresión computarizada para compartir a los proveedores de ILS o el personal de urgencias. Si es posible, lleve el monitor de apnea al hospital receptor con el niño para que pueda evaluarse y cualquier información almacenada pueda recuperarse para un análisis posterior. Los marcapasos cardíacos internos. Un marcapasos cardíaco interno es un dispositivo que se implanta debajo de la piel del paciente para regular la frecuencia cardíaca. Estos dispositivos generalmente se colocan al lado no dominante del pecho del paciente para no obstaculizar las actividades normales. En pacientes pequeños o extremadamente delgados se puede implantar el dispositivo en el abdomen. Algunos marcapasos incluyen un desfibrilador cardioversor implantable automático que monitorea la actividad del paciente, el ritmo del corazón y es capaz de desacelerar aceleradamente el corazón en tarifas. No entiendo. El cual el monitor del paciente del corazón, a ver, el cual el ritmo del corazón del paciente lo monitorea y está disponible para desacelerar los latidos del corazón. Ahora sí. Nunca coloque parches de desfibrilador directamente sobre el dispositivo implantado. Eso ya se vio en BLS, en el capítulo 14 creo que es. Puede ser útil para el personal del hospital recopilar información sobre el marcapasos cardíaco mientras obtiene el historial del paciente durante el proceso de evaluación. A veces un paciente tendrá la tarjeta de identificación del marcapasos en su billetera que contiene información específica del dispositivo. Preguntas para pacientes con marcapasos. ¿Qué tipo de trastorno tienes en el corazón? ¿Cuánto tiempo lleva implantado este dispositivo? ¿Cuál es su ritmo basal normal y la frecuencia cardíaca? ¿Tu corazón es completamente dependiente del dispositivo de marcapasos? ¿En qué frecuencia cardíaca se disparará el desfibrilador? Wow. ¿Cuántas veces el desfibrilador ha administrado un choque? Dispositivos de asistencia ventricular. Este no sé cuál es. Un dispositivo de asistencia ventricular es un equipo médico especial que asume la función de uno o ambos ventrículos del corazón. Uy, qué chimo. Este tipo de dispositivos se utilizan normalmente como puente para trasplantes de corazón mientras es donante de corazón. Se está ubicado como solución permanente para pacientes que no califican para un trasplante. Miércoles. Un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de DAVI es el DAVI más común y todos los DAVI son más comunes en adultos. Hay un dispositivo de asistencia ventricular VAD que ha sido apropiado para el uso de pacientes de 5 a 16 años. Puede ser difícil palpar las pulsaciones en pacientes que utilizan un VAD. En tales casos, evaluar la perfusión observando el nivel de conciencia, el color de la piel, la temperatura, la humedad y la presión arterial. Si se encuentra con un paciente con un VAD, principalmente le brindará medidas de apoyo y cuidados básicos. Los padres y cuidadores deben conocer el dispositivo, así que úselos como recurso durante el traslado. El paciente debe tener una bolsa de emergencia que siempre, una bolsa de emergencia que siempre debe llevar consigo. Los factores de riesgos
asociados con la implantación de un BAD incluyen un sangrado excesivo después de la cirugía por infección, coágulos de sangre que provocan accidentes cerebrovasculares y enfermedades agudas de fracaso del corazón o heart failure. Esté preparado para proporcionar RCP. Tenga en cuenta que el BAD puede estar funcionando en la ausencia de pulsaciones palpables. Por lo tanto, tendrá que utilizar otras técnicas de evaluación para determinar la idoneidad de perfusión. Evaluar el nivel de conciencia del paciente, el color de la piel y el relleno capilar. Si se encuentra con un paciente con este dispositivo, llame al número de soporte del paciente y el equipo contacte control médico. Sigue los protocolos locales y suena la alarma del dispositivo. Revise todas las conexiones y asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas. Notifique al personal de ILS lo antes posible para que puedan iniciar otras medidas de apoyo. A ver, yo nunca he visto este dispositivo, ¿cómo se dice en inglés? Ventricular Assistant Device. El BAD. Ah, ya sé cuál es, sí. Vea pues. Eso, así se ve. Yo me acuerdo que no me acuerdo hace cuánto fue, pero vi un programa donde las personas llamaban al 911 porque confundían a una persona con una bomba, precisamente porque en la parte de atrás tenía una maleta y decían que la maleta tenía unos cables que descendían o que sobresalían de la maleta y llegó la policía y pues obviamente por una alerta de bomba, ¿no? En un centro comercial creo que fue. Y claro, pues cuando lo ven con todo eso, pues dijeron, no, pues es una bomba, que yo no sé qué. Y no era una bomba, era este dispositivo. Era este dispositivo. Y eso es lo que hace, es eso. Sí. Y el otro, ¿cómo es que llama? Left Ventricular Assistant Device. Dime. LVAD, ajá. LVAD. Ah, es prácticamente lo mismo. This sounds really weird. No, estaba comentando precisamente que hubo un caso aquí de que en una ocasión en un centro comercial las personas llamaron al 911 porque era una persona con este dispositivo y lo que pasó fue que la persona tiene una maleta donde tiene cables y todo eso y tiene unos dispositivos aquí por este lado y las personas llamaron al 911 porque pensaban que era una bomba, una maleta bomba y los policías fueron allá y detuvieron a la persona y pues sí, claro, y cuando le vieron todos esos cables pensaron que era uno de esos chalecos bomba que utilizan los del yihad y todo eso, que cuando llegan y que se meten en la mitad y boom y se explotan, ¿sí? Y entonces cuando sí, y cuando la policía llegó a revisarlo, que pensaron que era una bomba, qué pecado. Y entonces no era una bomba, sino era este dispositivo, porque las personas pensaban que se iba a inmolar en medio de todos en el centro comercial. No me acuerdo hace cuánto fue eso, creo que eso fue hace como 2 años. Y todos decían, no, que era una falsa alarma, porque qué pecado el Señor con este dispositivo en el corazón, pues, o sea, conectado con todos esos cables. Y él decía que no, que era una bomba y que sí, que las personas, y pues bueno. Ok, ese es el dispositivo. Entonces, palabras de sabiduría. Los equipos especiales como un BAD suelen incluir un número gratuito para solicitar información específica sobre atención al paciente.
Pacientes y sus familiares suelen llevar tarjeta de identificación con números de teléfono necesarios y podrían compartir esa información con usted. Haga todo lo posible para llevar a estos pacientes al hospital donde se les implantó el BAD para facilitar la gestión de cualquier problema con el dispositivo. Esto dependerá obviamente de la distancia y el estado del paciente. Busque orientación médica en línea con prontitud, ya que estos son algunos de los pacientes más complejos que atenderá. Chaleco desfibrilador externo. Este dispositivo es un chaleco con electrodos de monitorización y parches de desfibrilación que el paciente lleva debajo de la ropa. El chaleco está conectado a un monitor que emite alertas y mensajes de voz. Avisa cuando reconoce un ritmo peligroso y antes de emitir un choque, el dispositivo utiliza descargas de alta energía similares a un DEA, a un AED, por lo que debe evitarse el contacto con el paciente si el dispositivo advierte que está a punto de administrar un choque. Lo hace, qué chimba. Si el paciente está, bueno, chimba que lo haga, maluco para el que lo siente. Si el paciente está en paro cardíaco, el chaleco debe permanecer en un lugar mientras actúas o mientras haces RCP, a menos que se interfiera con las compresiones. Cualquier paciente que use un dispositivo que ya haya administrado un choque debe ser transportado a un hospital apropiado para la evaluación adicional. Ver capítulo 17, emergencias cardiovasculares, para mayor información. No me acuerdo haber leído esto sobre este chaleco. Puede ser que sí, pero no me acuerdo. Pero lo voy a buscar. Chaleco desfibrilador externo. Oh, ok. Así luce. Vea pues. Interesante. Qué interesante. Ok. Palabras de sabiduría. Si un paciente no responde y no está seguro si el chaleco desfibrilador externo se ha administrado un choque, busque el gel azul en la parte superior de la espalda del paciente. Los electrodos del chaleco liberan gel inmediatamente antes del choque, antes de la entrega del choque. Ok, me imagino que para no quemar al paciente. Catéter venoso central. Un catéter venoso central o línea central es un catéter que tiene su punta colocada en la vena cava para proporcionar irrigación venosa. Se utiliza en muchos tipos de pacientes que recibieron atención. Entonces, acceso, no sé, espere porque esto no entiendo. Ok. Entonces, es un catéter que tiene su punta colocada en la vena cava para proporcionar irrigación y acceso al veno. ¿Y cómo lo puedo escribir ahí? La vena cava para proporcionar irrigación o que proporciona acceso a la irrigación venosa. Se utiliza para muchos tipos de pacientes que recibieron atención domiciliaria, incluidos aquellos que recibieron quimioterapia a largo plazo con terapia de antibiótico, manejo del dolor, nutrición parenteral total y hemodiálisis. Hemodiálisis. Los catéteres venosos centrales a menudo se ubican en el pecho, en la parte superior del brazo o en el área subclavicular. Es este. Wow. Catéter venoso. Dios. Bueno, al menos tenemos la medicina para que nos ayude con eso. Los problemas asociados con catéteres venosos central incluyen rotura de vías, infecciones alrededor de las vías, obstrucción de las vías y sangrado alrededor de la vía o de los tubos conectados a ella.
Si se produce sangrado, aplique presión directa sobre los tubos y traslade al paciente de inmediato al hospital. Sondas de gastrostomía. Las sondas de gastrostomía, a veces denominadas sondas gástricas o sondas G, se colocan en el estómago de los pacientes que no pueden ingerir adecuadamente líquidos, alimentos o medicamentos por la boca. Estas sondas, ya lo vamos a ver aquí en esta imagen, estas sondas pueden ingresarse por la nariz o por la boca hasta el estómago y mediante una sonda nasogástrica u orogástrica o insertarse quirúrgicamente directamente en el estómago a través de la pared abdominal. Eso sí lo he visto. Las sondas gástricas pueden salirse durante las actividades cotidianas del paciente. Si se presenta esta situación, detenga inmediatamente la infusión de líquidos a través de la sonda y evalúa al paciente para detectar signos y síntomas de sangrado gástrico, como molestias abdominales leves, náuseas y vómitos, especialmente vómitos con aspecto de pozo de café, o sea, sangre. Sangre más vieja o con sangre de color rojo brillante. Ay, qué pecado, Dios mío. Mira. Mira, se pueden colocar sondas gástricas a través de la piel hasta el estómago de niños o adultos que no pueden alimentarse por la boca. Qué pecado. Ay, bueno, pacientes que tienen una sonda gástrica, en este lugar, aún pueden tener un mayor riesgo de aspiración. Tenga siempre a mano un aspirador para limpiar cualquier material de la boca del paciente. Detenga el flujo de cualquier líquido si presenta signos de aspiraciones y están presentes. Pacientes con sonda gástrica que tengan dificultad para respirar deben ser transportadas sentadas o acostadas sobre el lado derecho de la cabeza elevada 30 grados para evitar que el contenido del estómago pase a los pulmones. Administre suplementos de oxígeno si el paciente tiene alguna dificultad para respirar. Pacientes con diabetes que reciben insulina y la alimentación por sonda gástrica puede volverse hipoglucémica. Rápidamente, si se interrumpe por cualquier motivo, esté alerta a un estado mental alterado o a un cambio en la línea de base de comportamiento de su paciente, a menos que la sonda esté disfuncional, desprendida total o parcialmente. Continúe la alimentación por sonda y lleve la bomba consigo. Derivaciones. Algunos pacientes con enfermedades neurológicas crónicas pueden experimentar algunos pacientes con enfermedades neurológicas crónicas pueden tener derivaciones en lugar. Por ejemplo, derivaciones, a ver, ¿qué hace referencia a esto? Tubos que drenan el exceso de líquido cefalorraquídeo del cerebro o otra parte del cuerpo fuera del cerebro, como el abdomen, y reducen la presión en el cerebro. Okay. Por ejemplo, un paciente con hidrocefalia tendrá una derivación. Entonces las derivaciones son tubos que drenan el exceso de líquido cefalorraquídeo del cerebro a otra parte del cuerpo, fuera del cerebro, como el abdomen, y reducen la presión del cerebro. Ok. Nuevamente, son tubos que drenan el exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro para evitar la presión que se acumula en el cerebro. Durante la evaluación del paciente con una derivación, probablemente sentirá un dispositivo debajo de la piel, en un lado de la cabeza, detrás de la oreja. Cuando dice aquí lateral, pues ya lo dije al lado, pero para que lo sepan. Detrás de la oreja. El dispositivo es un reservorio de líquido y su preservarse debería alertarle sobre la posibilidad de que el paciente tenga una derivación subyacente. Existen diferentes tipos de derivaciones, incluyendo una derivación ventriculoperitoneal, VP, y una derivación ventriculoarterial, VA. Una derivación VP, que es derivación ventriculoperitoneal, drena el exceso de líquido de los ventrículos del cerebro en el peritoneo del abdomen. Una derivación VA
drena el exceso de líquido de los ventrículos del cerebro hacia la derecha del atrio del corazón. Wow. Una derivación puede bloquearse o una infección puede resultar en el tejido circundante. Las infecciones como resultado de la colocación de la derivación pueden ocurrir dentro de los primeros 2 meses después de la inserción de la derivación. Una derivación bloqueada puede presentarse como una afección médica y es una emergencia. Si la derivación no puede drenar correctamente, la presión intracraneal puede aumentar, afectando el estado mental del paciente y puede ocurrir un paro respiratorio. Las señales de que un paciente está en angustia incluyen un llanto agudo o abultamiento de las fontanelas en bebés, dolor de cabeza, vómitos en proyectil, el estado mental alterado, irritabilidad, fiebre, náuseas, dificultad para coordinar, caminar, visión borrosa, convulsiones, enrojecimiento a lo largo del trayecto de la derivación, bradicardia y disritmias del corazón. La atención médica de emergencia incluye las vías respiratorias, gestión y ventilación artificial durante el transporte. Wow. Qué horrible y tenaz. Pobrecita las personas que tienen esto. Estimuladores del nervio vago. O sea, eso es el del diafragma. Según la fundación. Según la Fundación de Epilepsia, la epilepsia se diagnostica en aproximadamente 150.000 pacientes cada año en Estados Unidos. La estimulación del nervio vago es una forma de tratamiento que se utiliza para las convulsiones que no se controlan con medicamentos antipilépticos o si el paciente no es un buen candidato para una cirugía del cerebro. Los estimuladores del nervio vago estimulan el nervio vago a intervalos predeterminados para prevenir una actividad de convulsión. Algunos dispositivos ofrecen una ráfaga adicional si se produce un evento inminente. La convulsión se detecta por un aumento rápido en la frecuencia cardíaca del paciente. Estos dispositivos se utilizan en conjunción con medicamento a reducir la frecuencia de las convulsiones. No están destinados a reemplazar los medicamentos y actualmente no se utilizan en niños menores de 4 años. Se están realizando más estudios sobre la eficacia para trastornos de convulsión. El dispositivo, que tiene aproximadamente el tamaño de una moneda de plata, se implanta quirúrgicamente debajo de la piel del paciente. El estimulador puede durar hasta 6 años o hasta que la batería se agote. Si se encuentra un paciente con este dispositivo, comuníquese con control médico y siga los protocolos locales. No. Yo estoy mal. Ese es entonces es si no, espérame. Sí. Ok, el nervio vago, el nervio craneal X, es el nervio más largo del cuerpo, conectando el tronco cerebral con órganos vitales en el cuello, pecho y el abdomen, como el corazón, pulmones y sistema digestivo. Su función es regular funciones autónomas e involuntarias, incluyendo la frecuencia cardíaca y respiratoria, la digestión, la inmunidad y la respuesta al estrés. Y también participa en actos reflejos como la deglución, la tos y el vómito. El nervio frénico, jueputa. El nervio frénico. Uy, ya lo estaba confundiendo, qué pena.
Bueno, colostomías, ileostomías y urostomías. Wow. La colostomía es un procedimiento quirúrgico para crear una abertura, un estoma entre el colon y la superficie del cuerpo. O la ileostomía es un procedimiento quirúrgico que crea una abertura, un estoma entre el intestino delgado y la superficie del cuerpo. Ah, ileostomía es en el intestino delgado. Y el ilion, que pendejo, pues obvio, ¿no? El ileostomía. Y la colonoscopia, pues en el colon, ¿no? Es en el colon. Y no dice que es, bueno, es un procedimiento quirúrgico que crea una abertura desde el pequeño, o el intestino grueso, debe decir sobre el intestino delgado y o el intestino grueso, a la superficie del cuerpo, que permite la eliminación de productos de desecho. O sea, haces caca por el estómago. La abertura espacial se denomina estoma. Las heces se expulsan y se recogen en una bolsa o bolsa externa transparente, que se vacía o cambia con frecuencia. Si se encuentra a un paciente con una colostomía o ileostomía, una bolsa de ileostomía, hay que evaluar los signos y síntomas de deshidratación. Si el paciente refiere diarrea diarrea o vómitos, el área alrededor del estómago es propenso a una infección, por lo que los pacientes y los cuidadores deben ser diligentes con la higiene diaria. Signos de infección incluyen enrojecimiento y la piel caliente alrededor del estómago y sensibilidad a la palpación sobre la colonoscopia o ileostomía, en el sitio de ileostomía. Una urostomía es una conexión creada quirúrgicamente entre el sistema urinario y la superficie de la piel, que permite que la orina drene a través de un estoma en la pared abdominal en lugar de a través de la uretra. Por ejemplo, un paciente que han extirpado la vejiga debido a un cáncer y requiere una urostomía. Contacte al control médico y siga los protocolos locales para el cuidado del paciente con una colostomía, una ileostomía o una urostomía, una bolsa de urostomía. Colostomía, ileostomía o una bolsa de urostomía. Wow. Pautas para evaluación del paciente. La interacción con los padres o cuidadores de un niño o adulto con discapacidad será una parte importante del proceso de evaluación del paciente. Los padres, cuidadores o el personal de atención médica domiciliaria se han convertido en expertos en la enfermedad o discapacidad y están capacitados para usar y solucionar problemas con el equipo médico a diario. Evalúe la situación inicial del paciente. Los signos vitales. Anote cualquier alergia, por ejemplo, medicamentos o látex, medicamentos u otros antecedentes médicos pertinentes. Primero debe determinar el estado basal normal del paciente antes de poder evaluar su estado actual. Suele ser útil preguntar ¿qué ha cambiado hoy? Cuidados del hogar. La atención domiciliaria se realiza en el entorno doméstico del paciente. Los pacientes que requieren servicios domiciliarios representan un espectro de poblaciones de atención médica especializada, incluyendo bebés y adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y pacientes con discapacidades del desarrollo. Estos servicios son comúnmente necesarios en pacientes mayores de 65 años. Los servicios ofrecidos por las agencias de atención domiciliaria incluyen, entre otros, entregas de comida, atención domiciliaria, etc., limpieza, lavandería, mantenimiento de jardines, fisioterapia y cuidado personal, incluyendo el baño y el cuidado de heridas. A menudo los servicios médicos de urgencia se llaman a una residencia cuando un proveedor de atención domiciliaria ha encontrado a un paciente herido o ha reconocido un cambio en el estado de salud del paciente. El personal de atención domiciliaria es un recurso importante para usted al obtener el estado de salud basal del paciente y el historial de su enfermedad o afección actual. El personal de atención domiciliaria suele estar familiarizado con el entorno del paciente y puede obtener cualquier atención médica, documentación o medicamentos que necesiten ser transportados con el paciente al hospital.
Bueno, y vamos a terminar este video con la última parte del capítulo 37, que es de cuidados, pacientes con desafíos especiales. Ok, cuidados paliativos y pacientes con enfermedades terminales. Desafortunadamente no todas las enfermedades tienen una cura. Como profesional de la salud, usted y su equipo se le puede solicitar que asista a un paciente con enfermedad terminal. El paciente puede recibir cuidados paliativos en un centro de cuidados paliativos o en su domicilio. Los pacientes que reciben cuidados paliativos padecen enfermedades terminales, comúnmente con enfermedades como cáncer, enfermedades al corazón y la insuficiencia pulmonar. La enfermedad de Alzheimer terminal o el SIDA, el médico del paciente habrá determinado que la enfermedad es terminal y en la mayoría de los casos se ha completado una maniobra de no resucitar, o sea, la DNR, o órdenes médicas emitidas para el alcance del tratamiento, describiendo la atención acordada por el paciente o la familia. Los cuidados paliativos brindan cuidados paliativos, por ejemplo, tratamiento para el dolor, las náuseas y la dificultad para respirar. Durante los últimos días de una persona, estos cuidados mejoran la calidad de vida del paciente antes de morir y permiten estar con su familia y amigos. Si lo llaman a un centro que brinda cuidados paliativos, a un hogar con un paciente que los recibe, deberá seguir los protocolos locales. Los deseos del paciente o documentos legales como un DNR, o sea, el Do Not Resuscitate, toda la documentación necesaria debe llevarse al hospital. Si el paciente va a ser transportado al hospital y debe anotarse en el informe de atención al paciente, o sea, ese es el PCR. Si lo llaman al hogar de un paciente terminal, la atención que brinde tendrá un impacto duradero en la familia. Este es un momento en el que el respeto, la empatía y la sensibilidad son más necesarios. Algunos hogares con pacientes que reciben cuidados paliativos pueden ser caóticos. Los familiares pueden tener dificultades para afrontar la situación y pueden estar enojados y hostiles. Trate a todos con compasión y comprensión. Con los miembros de su equipo puede ser posible que puedan separar a los miembros de la familia para hablar con ellos en privado, para calmar las emociones intensas y establecer el orden. Algunos pacientes terminales que se encuentran en casa pueden estar recibiendo atención ambulatoria en un hospicio o en una enfermera a domicilio. Es posible que lo llamen a su domicilio debido a un retraso en la llegada del proveedor de atención habitual o el paciente para que un médico pueda atender una necesidad inmediata, como el aumento del dolor, dado que los pacientes terminales pueden usar una variedad compleja de analgésicos, parches transdérmicos o dispositivos de autoadministrados. Para el manejo del dolor es posible que deba consultar a control médico para ayudar. Incluso si existe una orden de DNR, en este lugar, los miembros de la familia pueden no entender qué hacer o pueden no estar preparados para afrontar la muerte de un ser querido. Y en tales casos, obtenga una historia clínica completa y analice con compasión los deseos del paciente. Solicite revisar la DNR y contacte al control médico. Averigüe los deseos de la familia sobre la permanencia del paciente en el hogar o trasladar al paciente al hospital. Si un familiar solicita acompañar al paciente, se le debe permitir hacerlo. Si la familia desea que el paciente permanezca en casa, se debe acceder a esta solicitud, siempre que sea en mutuo acuerdo con su protocolo local o estatal. Los protocolos locales para el manejo del fallecimiento de un paciente por lo que es importante familiarizarse con las normativas locales o estatales. Los protocolos determinan si es necesario llamar al forense para informar el fallecimiento y, de ser así, quién es responsable de contactarlo.
También determine si requiere un pronunciamiento de fallecimiento y, de ser así, quién es el responsable de determinarlo. Pobreza y falta de vivienda. Según un informe de la Oficina de Censo de Estados Unidos en el 2018, el 11.8% de la población total de Estados Unidos vivía en pobreza. Puta. Bueno, pues, gracias, demócratas. Los menores de 18 años tienen la tasa de pobreza más alta con un 12. Los menores de 18 años tienen una tasa de pobreza más alta con un 16.2. Las personas que viven en la situación de pobreza a menudo no pueden satisfacer todas las necesidades básicas como vivienda, alimentación, cuidado infantil, seguro médico y medicamento. Para una persona o familia empobrecida puede tener vivienda, pero puede que esté sin comida o medicamentos para pagar esa vivienda o para sostener esa vivienda. Es probable que le falten estrategias de prevención de enfermedades como el cuidado dental, la buena nutrición y el ejercicio, lo que aumenta la probabilidad de contraer enfermedades. La falta de vivienda se produce cuando las personas no pueden adquirir o mantener una vivienda asequible. Según la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda, aproximadamente 550,000 personas se encuentran en situación de calle cada noche en Estados Unidos. Las personas individuales constituyen 2/3 de población sin hogar en Estados Unidos. Las familias constituyen 1/3 restante. Las personas sin hogar crónicas, personas que permanecen sin hogar durante un tiempo prolongado o que lo hacen repetidamente, representan aproximadamente el 18% de la población sin hogar. Los veteranos y los menores de 25 años representan cada uno el 7% de la población sin hogar. Las minorías raciales están proporcionalmente representadas entre la población sin hogar en comparación con sus números en la población general. Otro subgrupo con alto riesgo de quedarse sin hogar son los jóvenes LGTBIQ, quienes tienen un riesgo 120% mayor de reportar la falta de vivienda o inseguridad habitacional en comparación con las poblaciones heterosexuales de la misma edad o sexo. ¿Sí ven? Para que sean para allá. La población sin hogar también incluye las personas con enfermedades mentales, personas con antecedentes de trauma cerebral, víctimas de violencia doméstica, personas con trastornos de adicción y familias empobrecidas. Las personas sin hogar tienen una probabilidad significativamente mayor de usar los servicios médicos de urgencias y el departamento de emergencias, porque son personas que viven con una vivienda segura. Las personas sin hogar tienen una probabilidad significativamente mayor de usar los servicios de emergencia o el departamento de emergencias, que son personas que viven en una vivienda segura, que son personas que tienen una vivienda segura. Ya entiendo. Ok. Eres un defensor de los pacientes. En tu trabajo es brindar atención médica de emergencia y transportar a los pacientes a las instalaciones adecuadas. Recuerde que bajo la ley de emergencia y el tratamiento médico, el trabajo de parto activo, todos los hospitales de emergencia de departamentos deben proporcionar una evaluación médica y el tratamiento requerido, independientemente de la capacidad de pago del paciente. También puede ser un defensor familiarizándose con los recursos de los servicios sociales de su comunidad para poder derivar a los pacientes de estas líneas vitales. Dependiendo de la comunidad en la cual tú trabajas, puede haber alternativas al servicio de urgencias para el traslado. Algunos hospitales han establecido alianzas con albergues para personas sin hogar para brindar atención médica de rutina y tratamiento para afecciones que no ponen en peligro la vida en el albergue, para evitar saturar los recursos del departamento de emergencias.
Su conocimiento de estos recursos comunitarios es crucial para facilitar el flujo eficiente de los servicios médicos de emergencias o de urgencias. A menudo usted es el primero que se encuentra con las personas sin hogar en su camino hacia la sala de emergencias. Inteligencia callejera. Algunos pacientes sin hogar pueden sentirse incómodos con ciertas partes del examen físico debido a la vergüenza o incomodidad por su apariencia o falta de higiene. Pues, ellos no tienen la culpa, pero bueno, depende cómo lo queramos ver. Es importante comunicarse terapéuticamente con estas personas y usar un lenguaje y términos que normalicen su condición. Asegurarles a estos pacientes que los cuidará independientemente de su apariencia. Así es, todos somos iguales ante la ley. Usando frases como este es un hogar seguro y lo cuidaré sin importar cómo esté vestido, ayudará a facilitar la atención. Algunos pacientes sin hogar pueden tener mal olor debido a la incapacidad de acceso a suministro o instalaciones de higiene. Lastimosamente eso es triste y es verdad. Algunos tendrán mala dentadura y podrán murmurar o no hablar por vergüenza de cómo se ven sus dientes. Es importante considerar estos factores al atenderlos. Permita que estos pacientes guíen el nivel de atención y el examen con el que se sienten cómodos cuando sea apropiado. Lo más importante es asegurarles que están en un lugar seguro y no tienen por qué disculparse ni avergonzarse de su condición o apariencia. La evolución de atención sanitaria integrada móvil y paramédico comunitario beneficiará a muchas poblaciones de pacientes, incluidos pacientes con desafíos especiales, como los IMS o los sistemas de IMS en todo el país, o sea, me refiero a Estados Unidos. Continúan implementando estas nuevas disposiciones para pacientes con afecciones de baja agudeza, o sea, no emergencias, y pueden ser evaluados y tratados en la escena sin necesidad de transporte. Los roles del IMS pueden expandirse para incluir brindar asesoramiento telefónico a quienes llaman a 911 o a la atención preventiva, en el manejo de enfermedades crónicas y seguimiento posterior al alta. Y así, gracias a Dios Todopoderoso, que terminamos este capítulo. Vamos a continuar con el capítulo 38, que es operaciones de transporte. Y nos quedarían con 4 capítulos para terminar. Y toca meterle el acelerador de aquí a allá. Miremos. Prácticamente nos quedarían Nos quedan 129 hojas para terminar de leer todo el libro. Y así, muchachos, terminamos este libro, y lo vamos a terminar esta semana. Que tengan un excelente día y gracias por oírnos.